Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro episodio número 2 del ABC del Creyente. Como leyeron en el título del video, vamos a abrir esta sección de historias de amor con nuestra historia, de cómo el Señor estuvo dentro de nuestro proceso de amistad, noviazgo y matrimonio. Es un hermoso tema el que se viene hoy día. Estoy a la expectativa, de verdad. Siento que muchas cosas pueden desenvolverse, aprender, no explorar juntos. A pesar de que ya pasamos esta hermosa etapa, no puedo decir que la quisiera volver a repetir. Fue hermosa, pero ahora el matrimonio en otra época, otra sazón, es maravilloso. Pero trataremos de recordar lo que fue esa maravillosa experiencia, ¿verdad? Y poder llegar al corazón de ustedes, que tal vez ahí los jóvenes a veces se atrasan, se quieren adelantar, pero es en los tiempos del Señor. Y es eso lo que tenemos, un bonito relato en esta hermosa tarde. Pero sin antes, tal vez el primer video se nos hizo corto y no nos pudimos presentar como debiera ser. Saben nuestros nombres. Yo soy César. Yo soy Keren. Así es. Yo soy nutricionista. Soy un nutricionista del Señor Jesucristo, puesto en esta tierra. Acá mi esposa, ella es... Yo soy docente de inglés. Hay que trasladarnos un poquito antes, ¿no? Yo sí tengo mi relato previo, cómo era mi vida. Un año antes de conocernos, inclusive, porque yo no la estaba pasando tan bien espiritualmente, por así decirlo. No tenía un norte espiritual establecido, muy aparte que el ministerio era joven. El ministerio acá en Trujillo estaba recién naciendo. El pastor recién estaba siendo encomendado como un puesto de avanzada, más no como un trabajo ministerial ya oficial, y éramos pura familia. Entonces, como éramos solo familia, yo estaba solo, no estaba estable al 100% espiritualmente, ¿no? Sentía que algo faltaba. Entre ellos, ¿verdad? También una de las cosas que no estaba bien al 100% fue de que antes de conocer a mi esposa, a mí me gustaba una muchacha, la cual era una frustración para mí, muy aparte de lo espiritual. Se juntaba con los temas naturales y temas sociales de la universidad. Entonces, para mí, estos tres puntos se unían y no me dejaban bien. Como decía, no estaba bien espiritualmente, congregábamos, sí, éramos fieles, pero sentía que algo faltaba. Me gustaba una muchacha, pero me sentía frustrado porque no había un norte, yo mismo me tiraba para arriba, me tiraba para abajo y no me hacía bien. Soy sincero que no me hacía bien. Yo sufría bastante, tanto en el tema natural y en el tema espiritual, porque sentía que no estaba estable. Fue hasta el año 2015 que yo estuve en ese trance, y ahí me acuerdo una reunión en cierto lugar, una convención, donde yo quería tomar mi decisión, mi camino fuera del Señor, porque sentía de que no tenía un norte establecido. Entonces yo ya sí quería tomar una decisión de salirme, porque yo decía, Señor, tal vez hay muchos mejores que yo que debieran estar acá. Y es ahí cuando yo voy a cierta convención y con el hermano José Miguel, un saludo para él, tenemos un accidente, ya tal vez eso lo mencionemos más adelante en otras sesiones, pero yo tengo un accidente a las 2 de la mañana y el carro nos embiste en la puerta donde yo estaba, y fue un golpe colateral que me llegó a mí, obviamente. El carro se dio vuelta, no campana, pero sí en zigzag. Yo perdí el conocimiento total, pero en ese momento, cuando perdí el conocimiento, veía hermanos que se me acercaban, veía hermanos que se alejaban. Era momentos muy tensos, ¿no? Yo no me acuerdo al 100%, es más un 20%, 25%. Pero en ese momento, la típica de los que hemos pasado, no sé si de los que tal vez van a escuchar este testimonio, que lo hablaremos tal vez más adelante,
la típica luz blanca. Al final del túnel. Al final del túnel. Sentí que, no tan así, pero sentí que viví eso. Yo sentí que eso pasó y yo sí decía que en ese momento no estaba listo. A pesar de que obviamente no me había ido al mundo, congregaba, pero sentía que algo me faltaba. Yo le dije, Señor, no estoy listo para irme. No estoy listo para irme y es ahí donde vuelvo en sí, veo al pastor local que estaba orando, parece por mí. Y veo hermanos alrededor, después pierdo de nuevo el conocimiento. Y yo de nuevo en mi corazón decía que no estaba bien, no la estaba pasando bien. Y le pedí al Señor una oportunidad. Le pedí en ese momento una oportunidad, pero sí quería alejarme de todas las cosas. Quería alejarme de los gustos, tanto, como decía, había una muchacha que estaba muy encantado por ella. Y ya no, desde ese momento yo ya no quería nada más, saber nada más. Y quería reencontrarme con el Señor. A partir de ese momento. Antes de conocer a mi esposa, no la estaba pasando ni natural ni espiritualmente, no estaba estable, no la estaba pasando bien, así que ese es prácticamente mi reporte, como fue antes de conocerte. Y hay algo especial en ese viaje, que yo tengo mi accidente. Sí, como dice mi esposo, si bien por la parte de él pasó en ese año un proceso muy difícil, por mi parte, casi al mismo tiempo yo estaba tomando una decisión. Como dicen, nosotros podemos nacer siendo cristianos, nuestros padres cristianos, pero llega un momento en el que nosotros decidimos seguir al Señor. Él estaba pasando ese proceso y yo pasaba en proceso en el que yo había aceptado seguir al Señor por mí misma. Y como él menciona, en ese viaje, yo estaba también en ese viaje, estaba en esa ciudad, pero yo solamente escuché, tal hermano X tuvo un accidente, pero nunca supe el nombre, nunca supe quién fue. Estuvimos los 3 días de reunión ahí, ambos, no siendo parte de ese grupo de jóvenes, pero no recuerdo haberlo visto y él no recuerda haberme visto. Teníamos amigos en común, mi hermano principalmente, pero no, en ese viaje no conversamos, no nos conocimos, no supimos nada del uno del otro. No, claro, y tú eras de Lima, y ella es limeña y yo soy trujillano. Y la convención no fue en ninguno de estos lugares. Era en otra ciudad. Era en otra ciudad. Entonces, como él mencionaba, bueno, yo por mi parte estaba en mis decisiones, yo había aceptado seguir al Señor por mí misma, por mi cuenta. Y si bien no pasé una gran decepción como fue de parte de él, lo mío fue más tranquilo. Yo tenía igual 17 años, ¿no? Si bien había por ahí, de repente algunos muchachos que empezaban a conversar algo más, pero o sea, quedaba ahí nada más, ¿no? Entonces, éramos nosotros antes de conocer. Nos vimos, hay una foto inclusive, no sé, de que aparecemos de espaldas. Yo estaba en una mesa y tú estabas en una mesa. Sí, pero no nos en esa reunión salimos, hay una foto que es la evidencia en la que estábamos ahí mismo de espaldas, pero nunca nos vimos nada. Ya, acá ya viene la parte donde comienza un nuevo camino, comienza un nuevo proceso. Como dije previamente, fueron meses espectaculares ya con el Señor porque me alineé. Sentí que de nuevo reencontré mi primer amor con mi Señor, que fue un momento donde ya estuve estable. Hubieron amigos que compartieron conmigo en ese tiempo y fue un momento feliz donde yo me sentía bien. El Señor había escuchado mi petición cuando yo estaba en ese proceso y sobre todo en ese accidente que pudo haber sido fatal. Y estuve tranquilo, sin sentimientos, sin sentimientos a lo que éramos como jóvenes todavía, ¿no? El impulso, ser alocados. Estuvimos quietos espiritualmente, estuvimos apoyando más la obra, como dije, que recién estaba empezando y la obra necesitaba, ya éramos solo familia. Entonces fueron meses desde agosto, se puede decir, del 2015, agosto, septiembre, por ahí, hasta marzo, que estuvimos netamente apoyando al pastor, que en ese momento era el encargado de la obra, y la estaba pasando bien. Eran buenos momentos. Y justo fue en ese momento, el hermano Juan Sáenz viene, el pastor Juan Sáenz, y tiene esa primera reunión con nosotros, y extiende la invitación acá al pastor local, al pastor Edwin, que vaya con sus jóvenes, ¿no? Bueno, los únicos jóvenes eran José Miguel y mi persona, no había más. Y bueno, en un principio no íbamos a ir, yo no iba a ir,
¿no? Estábamos en tema todavía de clases, era mayo me parece. Y el hermano José, yo tenía 21 años, el hermano José Miguel tenía, me parece, 28 o 29. Ya él también va a contar su historia, lo tendremos por acá, Dios mediante. Así que el pastor estaba trabajando con el hermano José Miguel porque él ya estaba en edad donde tenía que tal vez orar por una esposa y buscar una esposa. Y yo, como dije, estaba muy bien previamente, ya no tenía la necesidad de ir a buscar a alguien porque estaba bien con el Señor. Teníamos una comunión interna muy bonita en esos meses. Pero de la nada me metí al saco, ¿no? El pastor abrió la puerta y dice, vamos a Lima, hijo, a José Miguel. Y yo le digo, yo también voy. Yo también voy. Y fue que viajamos los tres, el pastor, el hermano José Miguel, a la convención que fue el hermano Juan Sainz y el hermano Marco Espinosa. Así es, el hermano Juan Sainz había realizado una convención en mayo, fines de mayo, con el hermano Kenny Caps de Estados Unidos y el hermano Juan Espinosa de Venezuela. Nosotros, siendo de Lima, por mi parte, nosotros también fuimos invitados a esa reunión. Vuelvo y repito, yo tenía 17 años, él por su parte tenía 21, el hermano José Miguel 28, quizás estaban ya dispuestos a buscar una esposa. Yo tenía 17 años, yo no estaba pensando en nada, yo estaba dentro del grupo de jóvenes con todo ese ánimo que uno quiere estar trabajando. Entonces yo creo que es cuando uno menos lo espera o cuando el Señor se aparece. Entonces eso fue en mayo del 2016. Sí, fue en mayo del 2016. Yo, como digo, ¿no? Yo iba solamente para hacer más amigos, porque sí, en Trujillo me sentía, a pesar de que estábamos bien espiritualmente, pero estábamos con José Miguel nada más. Por eso yo sabía que había grandes amigos, bastantes amigos en Lima. Ahora ella estaba de local, así que íbamos a su territorio y viajamos como dijimos, un 27 de mayo por ahí, porque las reuniones eran... La reunión empezó el 27, sí. Viernes 27 de mayo. Entonces ahí cuando nos juntamos en la CTP. Ajá. Como anécdota también queda el día 29 de mayo, que fue domingo, el último día de la reunión. Yo recién llevaba estudiando 2 meses inglés y se me ocurrió cantar en inglés también. En ese mismo día, luego que termina nuestro especial, canta él con el hermano que había llegado de visita de Trinidad y Tobago. Y yo escuché, pues, ¿no?, que lo llamaron el hermano César Celón a dar su especial, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que yo escuché su nombre, que la primera vez para mí que vi dando un especial para el Señor, ¿no? Cantaron Crecer y Vivir. Crecer y Vivir. Sí, con el hermano José Miguel. Desde ese momento fue importante porque a todas las reuniones que íbamos cantábamos Crecer y Vivir. Les llamaban a mí me llamaban el hermano Crecer y el hermano José Miguel el hermano Vivir. Así que fue ese 29 de mayo, yo la vi cantando en inglés. Ahí conocí también a bastantes amigos, también bastantes amigas. Josué, mi cuñado, quien es ahora mi cuñado, se encargaron como de abrir paso para que yo con José Miguel entráramos al círculo. Así que fue muy importante. Ambos cantamos el 29 de mayo, pero siendo sinceros, solamente nos vimos y ya. Y ahí quedó. Ahí quedó. Un hermano que dio especial y él lo mismo conmigo. Una joven que dio su especial y ya. Proceso para llegar a la primera declaración de amor. Yeah. Bueno, fueron meses, como digo, donde yo me instalé prácticamente en Lima. Ojo con esto, ¿eh? Viajábamos. Porque no me acuerdo qué pasó, una reserva ahí. También vamos a hablar, entre paréntesis, otro tema de que lo que yo pasaba dentro de la universidad, ¿no? Y yo me instalé en Lima porque comenzaron a haber muchas actividades. Con quien me quedaba siempre era con los muchachos, con nuestros amigos de los jóvenes de nuestro amado pastor Jorge Tacuchi. Entonces con ellos de alguna otra forma entablamos, ya teníamos una gran amistad. Y yo me instalé, me radiqué en Lima, agarré todas mis maletas y me fui a Lima, con el permiso del pastor. Y es ahí donde comenzamos a tener bastantes cabidas en los ministerios, ¿no? Bastantes cabidas en los ministerios, porque el ministerio ya estaba cobrando peso. Ojo con esto, también fue muy importante y lo hablaremos también en otras secciones, ¿no? Que el ministerio ya estaba agarrando peso, el pastor ya acudía más a las reuniones. Entonces yo con José Miguel, y yo iba solamente como acompañante.
es ahí donde yo me instalo y comienzo a visitar bastantes iglesias. Visitar la iglesia del hermano Juan Sáez, Ricardo Chávez, hermano Jorge ya obviamente estaba. Y aquí venía a la congregación de mi esposa y su papá es pastor, ¿no? Mi amado suegro, Alfredo Guamaní, no iba. Pero sí hubieron momentos donde yo ya comencé a socializar más con ellos, ¿verdad? Tuvimos bastantes eventos, salidas. Me acuerdo que una vez fuimos a un campo de juegos en Mega Plaza. Claro, después de cada reunión o actividad que había, los domingos, los jóvenes lo confirmarán, los lunes siempre era de salida, ¿no? Entonces, en esas salidas era donde más había contacto con demás jóvenes, siempre supervisados, y ahí era donde nosotros ya entablamos por primera vez ya un Dios te bendiga, de saludo. En ese tiempo, ya hablando junio, ya comienza a nacer de nuevo un deseo de conocer a Él. Tenía 21 años, como dije, había estado bien, casi un año había estado bien, ya no tenía estas cosas que en su momento dije, esto me hace perder el tiempo, ya no quiero volver a tener gustos por nadie. Pero ahí comienzo a orar. Tuve un gran gurú como el hermano José Miguel, ¿verdad? Que él oraba y decía, ¿cómo oramos, hermano José Miguel? Y la cosa es que ya comienzo a orar para que el Señor en su momento me muestre a alguien o qué va a pasar más adelante. Señor, solo tú sabes el día de mañana. Y fue ahí donde yo ya comienzo a tener más compañerismo con ellos, veo a mi esposa, lo dadivosa que ella era. Y no solo eso, lo trabajadora que ella era, porque yo lo vi en una reunión de una cierta iglesia que ni siquiera ellos solamente eran invitados. Pero yo la vi a ella cargando bandejas, sirviendo infusiones, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué chica para más trabajadora? Y es ahí donde eso comienza como a llamar tu atención, ¿no? Llamar tu atención y de alguna otra forma comienzo a observarlo un poquito más. Y ahí yo le digo a Josué, mi cuñado, yo le digo, Josué, ¿cuándo me invitas a tu casa? y él me invita al culto, a la iglesia que van a tener un domingo. Así es. ¿Cuál fue el problema? Yo sí me comprometí, quería ir a visitarles, pero ya estábamos comprometidos y a mí se me había ido. Entre paréntesis, yo siempre he sido cabeza de pollo, se me olvida todas las cosas, ¿no? Siempre. He perdido vuelos, he perdido buses, he perdido de todo. Menos mal que no perdí a mi esposa. Y Josué me invita. Yo le digo, sí, Josué, eres un gran amigo mío, quiero ir a visitarte. Y Josué me extiende esa invitación al culto del domingo. Después de la noche, cuando me vuelvo a juntar con José Miguel, nos dice que al día siguiente tenemos que ir al hermano Juan Sáez. Y dije, ¿verdad? Ya estaba eso planificado. Ya estábamos comprometidos. Así que al otro domingo, mi celular estaba ya muerto, casi muerto, y Josué, tengo entendido que él me comienza a llamar, y mi problema, y eso fue lo malo, que nunca le avisé que no iba a ir. Claro. Para ti, mal. Llegó el día domingo y nosotros sabíamos que venían de visita, y como no es de la ciudad de Lima, estábamos llamándolo para que se pueda ubicar mejor, ¿no? Y nunca se recibió respuesta, entonces nosotros quedamos como que el hermano nunca nos avisó que no iba a venir, dijo que sí y luego no apareció. Entonces nos quedamos como que con ese saborcito. Sí, mi suegra me habló el otro día. Sí, mi mamá le mandó la teta. Praga, decía yo. Fue una parte mía y estaba en justa razón de sentirse como pasado se iba. Así que eso está bien. Viene el cumpleaños de Josué, ¿verdad? Y ahí sí voy, llego uno de los primeros, llego con torta. Uno cuando está enamorado quiere... Bueno, enamorado al 100% yo estaba como viendo, pero ya había algo en mi corazón que nació en el cumpleaños de Josué. Entonces ahí cuando uno ya siente algo, comienza ya a llevar cosas. Y la cosa es que ahí en esa noche yo veo de nuevo el despliegue de mi esposa y me captó más la atención. No estaba yo, como digo, enamorado, no fue un amor a primera vista, como escucharemos tal vez tantos testimonios en este canal de varios hermanos, pero sí fue tal vez de menos a más, como aprendimos a mirarnos, a observarnos, ¿no? Hasta ahí, no, obviamente no se le decía nada a nuestros papás, porque ni nosotros sabíamos. Es más, yo estaba comenzando y no sabía nada,
¿no? Yo nomás estaba como observándola y ya un gustito comenzaba ya a aparecer. Y es ahí donde ya regreso a Trujillo, ¿verdad? Al estar la primera reunión con Pancho. Por mi parte, yo cuando conversábamos con César, cuando estábamos con demás amigos, con los jóvenes, como mencionó en las actividades, reuniones, yo siempre lo observaba y me llamaba mucho la atención. Él como que sobresalía así entre los demás jóvenes, porque siempre decía es muy alegre y siempre decía se parece mucho a mi hermano, ¿no? Mi hermano, los que conocen, es muy divertido, es muy chistoso. Están todos sentados y él está hablando parado y todos están escuchándolo. Él era tal cual. Entonces, y para mí era muy difícil ver a alguien así. Como yo no soy así, me llamaba mucho la atención eso de él. Pero yo no era como, en mi casa decía, ay, me gusta. No había tampoco nada de eso, pero sí era como, este hermano es diferente. Eso era dentro de mí. Él es diferente, nada más. Y siempre lo observaba, me gustaba esa forma de ser como era él, pero no habíamos hablado así como más, ¿no? Ni siquiera sabías que yo estaba estudiando. Creo que después de meses nos dijimos cuántos años yo tenía, cuántos años él tenía. O sea, fue así, ¿no? Nos observábamos, estábamos en ese momento de observación, pero yo no sabía dentro de mí si a mí me gustaba o no. Simplemente para mí era un hermano diferente a los demás. Sí, y yo ya sentía que ya había un gusto por mi parte, ¿no? Ya sentía que había un gusto, pero no sabía cómo acercarme a ella, sobre todo.